Bendiciones. Vamos a darle continuación en este episodio 24, este video 24. Vamos a darle continuación al mismo tema. La comunidad de Cristo debe de mantener la separación del mundo. Versículos del 9 al 13. Vamos a concentrar la conversación en los versículos 11 y 12. En el video anterior hablamos acerca de que la comunidad debe mantener esa saludable separación. Y Pablo es claro cuando especifica acerca de que las gentes del mundo son los fornicarios, los avaros, los ladrones, los idólatras, los maldicientes, los borrachos. Forman parte del mundo. Y precisamente cuando andamos evangelizando, vamos a buscar ese tipo de personas. ¿Por qué vamos a buscar a un hermano si ya está convertido? ¿Para reconvertirlo? No, eso es otro tipo de trabajo. Cuando evangelizamos, estamos encontrando personas que tienen las calificaciones que Pablo dice en el versículo 10 y en el versículo 11. Ese es el trabajo de evangelismo. Y cuando Pablo dice no os juntéis, como expliqué en el video anterior, el video 23, habla acerca de que la iglesia y los mundanos no tenemos que estarnos juntándonos, pero en cierto sentido, ya se explicó. En el aspecto literal, es no juntarse con los que son hermanos y que todavía practican, a pesar de la reconvención, a pesar de las llamadas de atención, siguen siendo fornicarios, son avaros o ladrones o idólatras, son maldicientes o son borrachos. ¿Hay personas así en nuestras congregaciones? Pues si usted dice que no, gracias a Dios. Pero en la gran mayoría, nuestros hermanos y hermanas se les olvida que son hijos de Dios, o en el fondo nunca lo han aceptado. Y estando en el mundo todavía siguen hablando, diciendo, practicando cosas que antes de ser bautizados practicaban. Entonces, ¿son cristianos mundanales o son mundanos cristianos? No existe esa clasificación. Simplemente son hermanos que no han entendido y no han aceptado el concepto de separación, de cambio de conducta, cambio de ética cuando nos convertimos en cristianos. Por eso, cuando Pablo enfatiza en los versículos 9 y 10, y menciona, dice, hay que separarse, 11, 12 y 13, dice, hay que separarse de aquellos que llamándose hermanos y que llamándoles la atención, todavía siguen practicando cosas que antes practicaban. Por eso comencé en el video 23 hablando acerca del doble estándar. ¿Y cuál es ese doble estándar que Pablo nos está mencionando? Miren lo que dice el verso 13, déjenme leérselo. Dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Entonces, los que están fuera ya tienen quien los juzgue. Dios los va a juzgar en el momento que llegue su muerte física o en el momento en que llegue el juicio eterno. Cualquiera de las dos cosas que suceda primero, porque recordemos que el mañana no es nuestro. Y si el Señor quiere venir mañana, entonces mañana serán juzgados todas las personas que están en el mundo. No nos toca a nosotros juzgarlos a ellos. Nos toca aceptarlos y nos toca enseñarles y nos toca mostrarles que hay una vida diferente a la del mundo, la vida cristiana. Pero también en el versículo 12, Pablo enfatiza lo siguiente, dice, ¿qué razón tendré yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Y aquí encontramos una situación que es precisamente la que se está realizando o que se está haciendo en Corinto. La congregación, y en uno de los videos anteriores, habló Pablo acerca de que yo mismo, dice Pablo, dice, con el poder del Espíritu Santo y con el poder de Dios, o sea, Pablo, la congregación y el poder de Cristo, están esos tres elementos para hacer un juicio acerca de el hermano que cometió pecado en la congregación de Corinto. Por eso Pablo dice en el versículo 12, dice, ustedes, dicen, ¿no juzgáis ustedes a los que están dentro? Y ese es uno de los deberes de nosotros como cristianos. No podemos encargarle a cristianos de fuera que vengan y hagan una campaña para que expongan en público el pecado de mi hermano o de mi hermana. Es el deber de nosotros en la congregación, en oración con el Señor y pidiendo la guía, la directriz a nuestro Señor Jesucristo,
realizar este acto. ¿Cuál? Juzgar. Juzgar, llamar la atención, mirar qué está pasando con nuestro hermano o con nuestra hermana que tiene una situación que no es correcta. ¿Viven nuestro hermano o nuestra hermana viven en fornicación? Tenemos aquí un hermano divorciado y que se divorció ya siendo cristiano, o cómo está su situación. Todas esas cosas, esos elementos que muchos ministros, muchos guías de iglesia, tenemos miedo de hablar, porque si hablamos con el hermano o la hermana que está en pecado, entonces se va a ir y le estamos llorando no a su presencia física, no a la salvación de su alma. Le estamos llorando, y discúlpenme si me equivoco, pero le estamos llorando a las ofrendas sustanciales que ellos proporcionan los días domingos. Y esa es una situación triste, de que debido a su aportación económica, entonces se sienten ellos, al mismo tiempo que se sienten intocables, también los guías nos sentimos temerosos de hablar con ellos porque tienen una muy buena posición en la ciudad o en la colonia, y si yo lo maltrato espiritualmente hablando en la congregación y hablamos con él o con ella acerca de esta circunstancia, entonces nos va a maltratar también a nosotros debido a su poder político. ¿Puede suceder eso? Sí, puede suceder. Y ha sucedido. Ha sucedido casos en los cuales se le llama la atención a una persona que ha caído en pecado, y en lugar de humildemente aceptar el pecado y aceptar la reconvención, aceptar la llamada de atención, entonces se voltea y nos amenaza. Y entonces nos dice: no se meta conmigo, porque si se mete, lo voy a llevar ante un juzgado, a un juicio, porque usted está interviniendo en mi vida privada. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, en situaciones como esas? Cuando un hermano o una hermana se nos opone de esa manera, y nosotros tenemos el deber, pues, de hablar acerca de su pecado. Nos vamos a detener y decir: oh, no, hermana, no, hermano, no haga usted nada, usted tiene toda la libertad, siga viniendo, siga reuniéndose, y yo voy a hacerme como que no veo que usted está en pecado. No funciona, hermanos, porque más tarde o más temprano se descubre todo el pastel. Además, no es bíblico, no es correcto. Lamento si usted, como guía, es una de las personas que tiene temor de hablar con aquella persona que tiene pecado dentro de la congregación. Pero nuestro deber es precisamente como Pablo está diciendo en el versículo 12. Dice, vuelvo a repetir lo que él dice, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Está diciendo, ustedes, los miembros de la congregación, tienen el deber de ejercer un juicio de tal persona. Vamos a ver cómo menciona ya al final del verso 13, Pablo. Al final del verso 13 dice: quiten pues a ese perverso de entre vosotros. Quítenlo. ¿Puede usted ejercer, hermano que guía una congregación, hermano anciano, hermano predicador, hermano evangelista, hermano diácono? ¿Puede usted ejercer la acción espiritual de hablar con el pecador, con la pecadora, y decirle que abandonen la congregación amablemente? Sí, podemos decírselo. Podemos decírselo, y va a brincar, va a saltar, se va a enojar, va a decir que ¿por qué? Y ustedes dígale puntualmente por qué razón. O ya lo ha hecho usted. Si lo ha hecho usted, déjeme decirle lo que se experimenta. Al menos yo. Yo mismo experimenté dolor cuando tuve que tomar decisiones de esta naturaleza. Yo mismo experimenté sentimientos como de ser injusto, sentimientos como de decir: caramba, no quisiera, hermano, no quisiera, hermana, pero la Biblia me impele. Las Sagradas Escrituras me obligan a ejecutar este acto. Así que, hermanos, encontramos aquí varias implicancias, y vamos a mirar este video, va a ser corto. Vamos a ver las implicancias. Número 1. Las implicancias que se encuentran en esta sección son las siguientes. Las implicaciones. La comunidad es un mundo aparte. Y al ser un mundo aparte, la comunidad de la Iglesia de Cristo, al ser un mundo aparte, tiene sus normas, tiene sus reglas, tiene su manera de trabajar o de resolver asuntos. No vamos a preguntarles a gente de la sociedad cómo debemos de solucionar los asuntos de dentro de la congregación. Incluso cuando Pablo mencionó el pecado al comienzo del capítulo 5, él dice que tal fornicación ni siquiera los gentiles la practican. Eso significa entonces que en el Imperio Romano había ciertas leyes que impedían esa circunstancia acerca de un joven, un hombre joven,
tomando a su propia madrastra como su mujer. Y si las leyes, en el caso del capítulo 5, si las leyes del Imperio Romano impedían que un hijastro estuviera o tuviera relaciones ilícitas de incesto con su madrastra, quizá usted o quizá el mundo podría decir, es que no tiene nada de malo, porque no son consanguíneos, no son familiares cercanos, no son así como dice Levíticos. Momento, si ya fue la mujer de su padre, y aunque no sea el hijo de la señora, es su madrastra. Por lo tanto, se le guarda respeto porque está subiendo al lecho de su padre, como en el caso de Rubén, cuando subió al lecho de su padre y estuvo con la concubina. Por tal razón perdió la primogenitura. Así, los que saben el Antiguo Testamento, van a recordar esa circunstancia allá en el libro de Génesis. Miren, así que esa es una implicancia importante en nuestra congregación. La iglesia local y la iglesia en términos mundiales es un mundo aparte. Tenemos reglas que son diferentes a las gentes del mundo. Eso necesitamos entenderlo. Ahora, otra implicación de lo que miramos aquí. La iglesia o la congregación tiene el deber, o sea, no es que si escoger sí o no hacerlo, tiene el deber de autopurificarse. ¿Va usted a ejercer acciones entonces para que nuestro hermano pecador, nuestra hermana pecadora cambie de situación? El motivo que hay aquí o la razón para que la persona cambie es para que se arrepienta y un día regrese. Y en realidad la segunda carta a los Corintios vamos a notar cómo la persona regresó y Pablo recomienda que lo reciban, pues ya debió haber mostrado su arrepentimiento. Si tengo oportunidad pronto, miraremos también la segunda de Corintios. Si no, bueno, será un estudio posterior después de presentar otros. Pero el asunto ahorita es esto. La iglesia, la congregación local, tiene el deber de autolimpiarse, autopurificarse en situaciones de pecado que se presenten en la congregación. No lo hacemos así, la congregación dejará de ser la iglesia de Cristo y entonces será simplemente un club de personas que se reúnen ahí, una asociación que no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo está permitiendo pecado dentro de su seno. Otra implicación. Tenemos que aplicar el estándar diferente. Recuerden que presenté, aquí está el doble estándar. Tenemos que presentar el estándar de moral, de conducta diferente a la gente del mundo. Ya sabemos, en la gente del mundo Dios los juzgará, versículo 13. Pero a la gente de la iglesia, noten esta cuestión. Dios nos da la autorización de que nosotros seamos los que juzguemos. ¿Cómo? Sí, la congregación va a juzgar los asuntos desde dentro de la congregación con la presencia de los apóstoles, porque los apóstoles todavía tienen vigencia sus palabras autoritativas. Todavía no podemos eliminar textos bíblicos, textos apostólicos para decir que ya no aplican esta fecha. Y tercero, si nos reunimos para ejecutar un acto de esta naturaleza, ¿quién está con nosotros, con la congregación? Bueno, ya lo expliqué. Está la autorización de los apóstoles y el poder de Cristo. Si usted no quiere aceptar que está el poder de Cristo ahí con nosotros cuando se toma una decisión de esta naturaleza, usted tiene que reconcentrarse y recordar que usted forma parte de una comunidad de seleccionados por Cristo. Usted ya fue limpiado, usted forma una sociedad aparte siendo cristiano. Si hay alguna persona que es del mundo y aún no es cristiano, bueno, los invito a que visiten alguna iglesia de Cristo, hablen con el predicador local y él les dirá a ustedes, les enseñará a ustedes lo necesario para que sus pecados sean perdonados. Y si aún así usted en su lugar no hay ninguna iglesia de Cristo, ninguna congregación de la iglesia de Cristo, no grupos sectarios, no grupos de hermanos que tienen nombres en sus edificios que no son iglesia de Cristo. Estoy hablando de iglesia de Cristo, así como lo estamos presentando. Entonces, si usted no tiene esa oportunidad, busque usted en YouTube, busque usted el plan de salvación. Usted nada más escriba en su buscador de YouTube, Moctezuma, plan de salvación. Y ahí van a aparecer 38 videos en donde yo le explico a usted la forma en que sus pecados pueden ser perdonados. Si usted lo hace y usted no es cristiano, llega a hacer esto y tiene problemas,
posteriores, escríbame a mi correo. Si no sabe usted cómo usar un correo electrónico, pídale a sus hijos, a sus sobrinos, sus nietos, sus parientes que tengan más conocimiento del internet, y escríbame. Y entonces yo haré lo posible para tratar de buscarle a usted una congregación cerca del lugar donde usted se encuentra. Hay muchísimas congregaciones en todo el mundo, y simplemente nos interconectamos. No pertenecemos, digamos, a una sola, asociación religiosa. Hay muchas asociaciones religiosas porque los gobiernos así lo piden, pero todos somos independientes. Cada congregación es independiente. En cada país también tienen ciertas reglas, pero entendemos que bíblicamente somos independientes. Y los conectaré con ellos, con cualquier parte en Centroamérica, Sudamérica, en el Caribe, en Europa, si es posible, en Estados Unidos, congregaciones hispanas. O si habla usted inglés, bueno, pues en congregaciones que hablen inglés o que tengan grupos bilingües. Miren, algo más que tenemos que hacer esto. Recuerden que tenemos que aplicar entonces el estándar de la iglesia dentro de la congregación. Es un estándar diferente a el mundo. Son dos estándares de lo que aquí se presentan. ¿Cuál es el que vamos a adoptar? No podemos adoptar el estándar del mundo, porque a la gente del mundo Dios lo juzgará. Usted es cristiano. Usted, si cae en pecado, usted va a ser y debe ser juzgado por la propia congregación, con la presencia espiritual del poder de Cristo, y con la presencia escritural de los apóstoles, que todavía son autoritativos. No podemos quitarle su autoridad. Algo más. El pecado tolerado, esta es otra implicación. El pecado tolerado es un peligro mortal en la congregación. ¿Por qué es un peligro mortal? Porque el pecado de una sola persona cambia el sentido con que la sociedad percibe a la congregación donde nos reunimos. No nos va a decir ya, oh, esa es la iglesia de Cristo, y se diferencian de los grupos sectarios y se diferencian de todo el mundo. Van a decir, oh, ellos, no, hombre, son igualitos que aquella iglesia donde el pastor se metió con la mujer del hermano, o aquel pastor allá se robó el dinero de la tesorería en aquella congregación. No nos van a calificar así. Por eso el pecado tolerado cambia el sentido de comunidad y cambia lo que es la práctica en ella. ¿O a usted le gustaría entonces estar reuniéndose en una congregación en donde a sabiendas sabemos que ahí se encuentra un hermano, una hermana que está cometiendo pecado, que está mal delante de Dios? No creo que se sienta usted a gusto. Entonces usted, si no se siente a gusto, tiene que aplicar la regla bíblica de ir y hablar con esa persona y, bueno, seguir todo el proceso. En alguna lección posterior hablaremos acerca de la regla de Mateo, donde tenemos que, cómo se debe hablar a la persona que nos ofende con su actitud, con su forma de ser o con su pecado. Bendiciones. Finalizo esta sección. Fue un video nada más de pocos minutos para comenzar en el video número 25 a hablar acerca de la comunidad y la justicia interna. Que la pase usted bien. Hasta luego.